El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación presenta al evangelista y maestro bíblico Berry Chaviedo en la exposición del siguiente mensaje por la gracia de Dios. Es nuestra oración que este mensaje pueda impactar su vida a través de la acción del Espíritu Santo. Seguimos acá, entonces leemos Juan capítulo 13, versículos 21 al 26. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Fíjense lo que ocurrió. Había una duda. El Señor había dado una declaración, había dado una palabra diciendo: uno de ustedes me va a entregar. Pero ninguno sabía quién era. Entonces Pedro no preguntó directamente él, sino que le dijo a aquel discípulo a quien amaba el Señor, Juan, que estaba recostado junto al pecho del Señor, estaba reclinado en él, estaba descansando en él, le dijo: pregúntale, porque si tú le preguntas, él te va a contestar. Wow, qué glorioso lo que está allí, que nosotros a simple vista no lo podemos entender, pero al escudriñarlo, al detenernos paso a paso, lo podemos percibir. ¿Está entendiendo lo que ocurre allí? El Señor tiene la respuesta. El Señor sabe la respuesta. Pero aunque estemos muy cerca del Señor, solamente le es dada la respuesta a aquel que está recostado de Él, a aquel que está descansando en Él. Esos son los que reciben respuesta a sus peticiones. ¿No te ha respondido el Señor? ¿Todavía no has visto la gloria de Dios en lo que estás pidiendo? Al terminar de oír esta prédica, examínate y pregúntate: ¿tengo la actitud correcta? ¿Estoy descansando en el Señor o estoy afanado y preocupado? Mientras estés preocupado, estás matando tu respuesta. Pero mientras estés confiado, estás entonces con la puerta abierta, esperando la bendición del Señor, la cual de seguro vendrá y no tardará. Qué gloriosa la palabra del Señor. Pero seguimos aún más, volvamos al texto, Juan 6, donde se encuentran tantos principios de cómo recibir respuesta a nuestra necesidad delante del Señor. Juan capítulo 6, verso 10 dice: entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Se recostaron en la hierba. Pero qué maravilloso lo que hice mención hace unos momentos. Este acontecimiento no solamente está registrado por el evangelista Juan, sino también por los otros tres. Ahora, cuando son textos paralelos, y cuando hablo de textos paralelos me refiero a un texto que complementa a otro, a un texto que aclara a otro, a un texto que va al lado del otro, por eso reciben ese nombre, textos paralelos. Nos encontramos con uno, la versión de Marcos, en el capítulo 6. Le invito allí, Marcos capítulo 6, versículo 38 al 40. Y veamos otro paso glorioso que el Señor quiere enseñarnos. Dice este acontecimiento ahora, según el relato de Marcos: Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. El verso 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos. Oiga ese detalle. Por ello tenemos el Evangelio en estas 4 ópticas de los evangelistas, porque los detalles que se añaden son detalles que el Espíritu Santo nos entrega para poder comprender mejor lo que el Señor nos quiere mostrar. Fíjese lo que dice:
los hizo sentar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Por qué es importante saber eso? Habían grupos de 100, habían grupos de 50, y de esa manera se recostaron. El Señor dijo que los pusieran en esa posición. Ya dijimos, el descanso, el reposo delante de Dios. Pero hay más. Cuando dice que estaban sentados y organizados por grupos, se nos está hablando de un orden. Repito, se nos está hablando de un orden. Dios ministra en medio del orden. Y cuando no recibimos respuesta a nuestras oraciones, tenemos que examinarnos para saber si estamos en el orden de Dios. Aquel que está en el orden de Dios recibe la administración del Señor. Y una administración mucho más abundante de lo que está esperando. Y en el área que ni siquiera tal vez está orando para que Dios ministre. Porque Él hace las cosas mucho más abundantemente, repito, de lo que pedimos o entendemos. Pero hay que hacer primero ¿qué? Ordenarnos. El Señor ministra es en medio de ello. Le invito a que vayamos al libro de Génesis en su capítulo 1. El principio mismo de la Biblia. El primer capítulo de todo este maravilloso libro que el Señor nos ha regalado. Vayamos allí. Dice Génesis capítulo 1, del verso 1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Preste mucha atención lo que vamos a leer ahora, que muchos de nosotros sabemos de memoria, pero vea la enseñanza que contiene. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vea lo que dice. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Movía allí en el idioma original hebreo se refiere a una palabra que transmite la idea de un ave cuando revolotea y no consigue dónde detenerse, dónde posar su pie. Así, el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Puede entender algo de los misterios espirituales que contiene la palabra de Dios? Mientras su vida y mi vida esté desordenada, el Espíritu de Dios no va a poder ministrar como Él quiere hacerlo. Podrá recibir una que otra respuesta, porque estará revoloteando la bendición de Dios sobre su vida, pero no estará permanentemente en usted, no estará permanentemente en mí. ¿Por qué? Porque hay desorden. Y mientras haya desorden, Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Porque Dios es un Dios de orden. Y ordena primero para bendecir después. Si usted lee todo el capítulo 1 de Génesis, todo el principio de la creación, sigue leyendo y sigue avanzando en la lectura, se dará cuenta con que el Señor empezó a poner cada cosa en orden. Y cuando todo estuvo listo, entonces bendijo al hombre, bendijo a la mujer, bendijo su creación, porque la bendición de Dios viene después que nos hemos ordenado. ¡Wow! ¡Qué maravilloso esto cuando lo podemos comprender! ¿Y cuál es el orden? El orden no es el que su religión diga. El orden no es lo que usted piense que debe hacer, sino que la Biblia nos dice cómo ordena Dios. Permítame seguir leyendo en Génesis capítulo 1. Dice el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Es decir, que el Señor hizo la luz y luego la separó de las tinieblas. Porque cuando estamos hablando del orden de Dios, hay cosas inclusive de las que tenemos que separarnos. Hay personas de las que nos debemos separar, hay amistades de las que nos debemos separar, hay consejos de los que nos debemos separar, porque no nos convienen y no pueden estar junto con nosotros si queremos estar en el orden de Dios. ¿Está entendiéndome, mi querido oyente? Sigue diciendo el verso 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Otra vez una separación.
Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué es bueno para Dios? Ordenar. ¿Qué es malo para Dios? El desorden. Fíjese que orden a veces es separar de todo aquello que no nos conviene y nos contamina. ¿Por qué hay vidas que no son bendecidas por Dios? Porque te reúnes y te juntas con quien no debes. Tienes conversaciones que no son las adecuadas. Tienes pensamientos que no son los adecuados y de los cuales te tienes que separar. Tienes cosas en tu vida de las cuales necesitas separarte porque te están esclavizando. El teléfono, el internet, pueden ser de gran utilidad para servirle a Dios y de edificación espiritual. Pero cuando eso se convierte en algo dañino, en algo malo, Dios quiere que te separes de lo malo y te mantengas en lo bueno. Y también juntó, muchas veces el orden es juntar aquello que se había separado. Entonces, cuando hablamos de juntar, hay cosas que están fuera de orden. ¿Y dónde está eso? ¿Tuviste un problema con alguien? ¿Tuviste una discusión con alguien? ¿Tuviste un impasse con alguien? ¿Estás separado de esa persona? Y dices: yo no tengo nada contra él. Dios sabe que mi corazón está limpio contra él, contra ella. Pero él por allá y yo por aquí. Eso suena más a que todavía hay un resentimiento en su corazón que el que esté sano. ¿Y ahora qué va a ocurrir con ello? De que mientras estés en esa condición, estás fuera del orden de Dios. Usted dice: yo quiero que Dios obre en mi matrimonio, pero no le hablas a tu esposo o a tu esposa. Yo quiero que Dios obre en mis hijos, pero no le hablas a ellos. Estás separado de ellos. Dios quiere que te juntes. Porque Dios en algunos casos necesita que nos separemos y otra que nos juntemos. Nos separemos de aquello que nos daña, pero nos juntemos con aquello que está en su voluntad. ¿Me está entendiendo entonces, mi querido oyente? Wow, qué maravilloso cuando podemos comprender todos estos principios espirituales. Y fíjense que todo lo que está ocurriendo en el relato de Génesis 1, no restando por supuesto valor al relato de la creación, allí Dios está creando, pero nos está mostrando cómo Él trabaja. Y sucede que todo aquello que estaba desordenado y vacío, Dios los ordenó por medio de decir, vez tras vez se repite: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces Dios ordena por medio de algo, y es su palabra. La palabra que sale de su boca, esa palabra nos ordena. ¿Está su vida de acuerdo al orden de Dios? Usted puede esperar de que Él va a bendecirle porque Él es fiel y verdadero. ¿Estás fuera del orden de Dios? Eso indica entonces que Dios no va a ministrar a su vida hasta que usted entre en ese orden. Fíjense lo que dice el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Un texto muy conocido de la palabra de Dios y que nosotros muchas veces tenemos en murales, en nuestras casas, calcomanías en nuestras casas. Pero fíjese su verdadero contenido en el texto o en el contexto de lo que estamos hablando. Efesios, capítulo 4, versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Luego dice cómo se puede contristar. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Se da cuenta? Separación, cosas que hay que quitar de nosotros. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primero separación y luego unión. Unión, cercanía, reconciliación con aquel con el que tengo problemas, aquel que está molesto, aquel que está bravo, aquello donde ha habido una pérdida de comunión. Entonces tenemos que acercarnos y separarnos, quitar de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, todas aquellas cosas que no agradan a Dios, para que el Espíritu Santo no esté contristado en nosotros. Porque si el Espíritu Santo está contristado en nosotros, entonces va a estar revoloteando, porque la tierra está desordenada y vacía. Pero cuando usted entra en el orden de Dios y yo entro en el orden de Dios, entonces la bendición va a ser permanente y fluida. Gloria a Dios cuando nosotros podemos entender esto. Oro al Señor para que usted lo pueda entender.
en las congregaciones queremos bendición del Señor, tenemos que entrar en el orden de Dios. Tenemos que poner cada cosa en el lugar que le corresponde. Pero si tenemos una congregación donde usted no ocupa el lugar que le corresponde, sino que toma otro lugar, quiere tomar el lugar del pastor, quiere tomar el lugar de la directiva, quiere tomar el lugar de los diáconos, de los ancianos, entonces usted, en vez de orar por los problemas, quiere usted afrontarlos, quiere usted entonces indagar en la vida de los hermanos, quiere usted meterse en los problemas de los hermanos de tal manera entonces que usted quiera buscar una solución. Ese no es su trabajo, usted está fuera de orden, porque ese no es el puesto, ese no es el lugar que le corresponde, usted está usurpando el lugar de otro. Ese trabajo de estar pendiente, supervisando cómo funcionan las cosas dentro de la iglesia, no es su trabajo es orar, su trabajo es aquellas cosas que ve que no están conforme a Dios, presentarlas delante del Señor, pero usted no puede perder el gozo y la bendición de la presencia de Dios, porque usted no va pendiente a buscar la presencia del Señor, sino que va pendiente a ver lo que hace el hermano fulano, lo que hace la hermana fulana, quién se comporta de una manera, quién trajo Biblia, quién no trajo Biblia, quién se congregó, quién no, a qué hora llegó cada hermano, quién tomó la cena, quién no la tomó. No es de extrañar que su vida esté contristada, que su vida se esté secando espiritualmente. ¿Usted sabe por qué? Porque usted usurpó un lugar que no le corresponde. Usted está fuera de orden y el Espíritu Santo no puede ministrar en su vida como quiere hacerlo. En el matrimonio hay que entrar en el orden de Dios. Y la Biblia dice cuál es ese orden. El marido es cabeza de la mujer es la ayuda idónea del hombre. Debe haber un respeto, debe haber un lugar dado para cada uno de ellos. En el programa siguiente quiero hablarle acerca de ese orden. Pero ¿qué ocurre si en este hogar de supuestamente cristianos estamos fuera de orden? Porque la mujer es la que quiere tomar las decisiones sola, es la que quiere tener autonomía, es la que quiere mandar, es la que no se le puede hablar, es la que no quiere corregir las cosas que están siendo necesarias que corrija, porque no permite, porque ella ha estado acostumbrada en el mundo a gobernar y a dirigir y a ser la que dice la última palabra y la que grita en la casa, y todo el mundo le tiene que temblar y todo el mundo se tiene que someter a ella. Mientras usted tenga esa conducta, usted está fuera de orden, y mientras usted viva de esa manera, Dios no va a bendecir su hogar, aunque usted ayune, aunque usted vigile, aunque usted ore, aunque lleve cadenas de oración, aunque le pida a quien sea que vaya a su casa y que ore y que unjan con aceite y que hagan todo esto. Sin embargo, no va a haber bendición, va a ser algo solamente momentáneo, porque el Espíritu de Dios no puede ministrar continuamente, porque usted lo ha contristado y está haciendo que él revolotee. ¿Por qué? Porque está fuera del orden establecido por Dios. Si el hombre da cuenta de que él es la cabeza de su hogar, de que él es el proveedor, de que él es el que suple las necesidades, entonces ve a su esposa, maltrata a su esposa, la humilla, le dice que es mantenida, le dice que quien lleva el sustento es él, que la trata de una manera áspera. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que no seamos ásperos con nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces van a haber estorbos a mi oración para que no llegue la respuesta de Dios, porque yo estoy fuera del orden bíblico. La Biblia dice que debes tratar a tu mujer como un vaso más frágil. Y si usted maltrata, tiene palabras ásperas, tienes palabras duras, eres una persona tosca en el trato con tu esposa, estás fuera del orden de Dios y no puedes recibir la bendición del Señor. La Biblia hablando acerca de los hijos, estoy solamente enfocando algunos de los puntos del hogar porque quiero hablar muy bien de ellos en el siguiente programa. Pero entonces, tocando el aspecto de los hijos, vienen los hijos y están allí en la casa, pero sucede que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y prósperos sobre la tierra. Dios bendice a aquellos que honran a su padre y a su madre. Pero si usted está acostumbrado a gritar a sus padres, si usted está acostumbrado o acostumbrada a armar una gritería, a armar un pleito cada vez que le reclaman algo, cada vez que le dan una orden, no se quiere sujetar a las enseñanzas, a las normas que están en la casa, sino que usted cree que esas normas no deben ser. Y no solamente estoy hablando de los jóvenes, también hay ya adultos que tienen sus padres todavía vivos y los tratan de una manera tosca, de una manera brusca, de una manera agresiva.
no los honran, entonces usted no puede esperar que Dios lo va a bendecir, porque usted está fuera del orden de Dios. El libro de Deuteronomio nos dice cuáles son las bendiciones de la obediencia y cuáles son las maldiciones de la desobediencia. O sea que depende en qué orden yo esté, en esa misma proporción vendrá la bendición de Dios para mi vida. Usted no quiere compromisos para casarse porque vive y no se han casado, viven en pareja y dicen, no, pero es que nosotros es como que si estuviésemos casados, pero es que el matrimonio es un compromiso y yo no, si me caso, entonces voy a estar amarrado a eso, es mucha responsabilidad. Usted está fuera del orden bíblico, porque la Biblia dice a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. El marido no abandone a la mujer, ni la mujer abandone a su marido. Entonces la Biblia me habla de un orden matrimonial. Metámonos en el orden de Dios y veamos la bendición de Dios fluir a nuestras vidas. En el siguiente programa vamos a leer todos los mensajes que nos están llegando, porque vamos a interrumpir acá nuestro mensaje ya llegando al final debido a la cadena nacional a la cual tenemos que sumarnos por normas, y precisamente en el orden establecido por las leyes vamos a hacerlo.